Tengan todos una cordial bienvenida a este nuevo video tutorial de su asignatura Introducción a la Ciencia, Tecnología e Innovación, orientada desde la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas de la Universidad Popular del Cesar. Con ustedes su docente William Rocha Jacome. El día de hoy nos reunimos en esta nueva entrega de estos apasionantes episodios de la ciencia, tecnología e innovación en el siglo XX, y habíamos quedado en el anterior video tutorial en el que habíamos desarrollado sobre esta misma temática en tomar o recabar una información sobre cómo había evolucionado tanto los diferentes avances científicos y tecnológicos que se dieron durante toda esta etapa denominada como la modernidad y el siglo XX, desde distintos campos científicos, y también lo vimos desde unas miradas específicas de las profesiones que se orientan en la Facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas. En pocas palabras, estuvimos viendo un poco de cómo estaba el estado del arte o qué avances se habían ido desarrollando en profesiones o disciplinas científicas como lo era la administración de empresas y la contaduría. El día de hoy terminaremos esta secuencia de estados del arte de las profesiones que hacen parte de esta facultad y veremos un pequeño aparte de cómo se desarrolló el estado del arte de la economía y también del comercio internacional. Por ende, iniciemos con la evolución de la economía, ¿cierto? Y aquí, ¿qué podemos decir nosotros? Pues que la economía es tan antigua como la propia humanidad. Incluso cuando hablábamos de la administración y de la contaduría, veíamos que el arte de administrar y el arte de llevar un registro de los datos de los diferentes bienes que se iban recolectando en las civilizaciones antiguas, etcétera, son funciones, actividades, acciones que nacen con el propio ser humano. Por lo tanto, son demasiado antiguas. Entonces, hace unos 5.000 años, cuando dos pastores intercambiaban una cabra por 5 gallinas, estaban haciendo economía, ¿no? Entonces, desde entonces, se han sucedido uno tras otro diferentes sistemas económicos. Entonces, podemos entonces dar una mirada al pasado, ¿no? E intuir qué puede depararnos el futuro desde el punto de vista de la economía, ¿no? Como tal. Cada sistema económico se ha visto precedido, ¿cierto?, de un cambio en la filosofía de la sociedad. Además, dicho sistema ha respondido a una serie de necesidades e inquietudes propias de la época en la que fue creado. Entonces miremos uno de esos primeros sistemas. ¿Y cuál fue? El sistema agrario, ¿no? Entonces, en el principio, toda la actividad económica estaba circunscrita a la agricultura, la pesca y el pastoreo. No existía el dinero y todos los intercambios económicos se hacían mediante aquello que se denominaba como trueques, ¿no? De modo que nuestros ancestros ignoraban lo que era una hipoteca o una empresa de trabajo temporal. Así que durante siglos, las principales vías de comunicación y comercio fueron los ríos. Los intercambios que se realizaban, ¿no?, estaban basados en los excedentes de las familias, productos artesanales hechos a mano que sobraban. Recordemos que esta era una época de trueque, ¿no? Entonces, en lo que yo me especializaba
y me sobraban artículos de la producción que yo realizaba en mi familia, las intercambiaba con otros miembros de otra familia, con elementos que ellos elaboraban y que les sobraban, ¿no? Estas constituían los principales núcleos económicos de las economías de subsistencia. Ahora, con las culturas egipcia, la griega y la romana, en ese orden, el sistema esclavista constituyó la base de la economía. La principal riqueza provenía del trabajo de los esclavos en la agricultura. La guerra también se consideraba, según algunos filósofos griegos, una fuente de riqueza, debido al aprovisionamiento de esclavos y la mano de obra barata que se obtenía tras la conquista, además de las riquezas que se usurpaban a esos reinos o aldeas, pueblos, etcétera, que eran asediados en estas épocas, ¿no? Ahora, durante el Imperio Romano se produjo un aumento en la actividad comercial. Si bien no era muy eficiente, pues todas las mercancías se enviaban a Roma y desde allí se redistribuían a los confines del mundo conocido durante esta época, ¿no? Ahora pasamos de lo que se llamaba como un sistema agrario, ahora que a un sistema de tipo feudal. Con el derrumbamiento del Imperio Romano, recordemos que el Imperio Romano se derrumbó en el año 476 después de la Era Común, se produjo el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Porque el de Oriente, recordemos que sucumbió para la época de los años 1456. También después de la Era Común, ¿no? Con la caída del Imperio Turco Otomano. En el 54, creo que fue en 1454. Ahora, con el derrumbamiento entonces del Imperio Romano, se produjo una gran vertebración de la actividad económica. El concepto de imperio protector, con fronteras bien definidas, se vino abajo, y los campesinos, principales generadores de riqueza, se mudaron al castillo más cercano para protegerse de las hordas de invasores y saqueadores. Por ende, cada señor feudal protegía un número determinado de vasallos que trabajaban las tierras. A cambio de la protección, le entregaban una cantidad anual de su cosecha al señor y a la iglesia. Esto era lo que se conocía como diezmo, por equivaler a la 10ª parte de la cosecha. Durante esta época, el comercio se reducía a ciertas ferias de carácter anual, donde se compraban y se vendían artículos artesanales. Ahora, a finales de la época feudal comenzó a surgir una nueva forma de producción de riqueza, diferente a todo lo conocido hasta entonces. ¿Cierto? ¿A qué me refiero? A la agricultura, ganadería, pesca y conquista. Y esta nueva forma de producción estaba basada también en la aportación de un cierto valor añadido a las mercancías. Hablamos del gremio de los artesanos, que fueron los precursores de las fábricas. En esta etapa, los ricos debían purgar su condición de privilegio mediante la entrega de limosna, caridad, y el cobro de intereses se consideraba una blasfemia para esta época. Posteriormente aparece lo que llamamos el sistema mercantilista. Y conforme los tiempos fueron avanzando y las hordas invasoras redujeron su flujo, las ciudades comenzaron a crecer fuera de las murallas y comenzó la difusión de la moneda, la letra de cambio y los pagarés. Con ello, el ser rico no estaba mal visto, ya que si el trabajo dignifica, la riqueza como producto del trabajo era igualmente digna. Surge una nueva clase social entre los campesinos, la nobleza y el clero. La burguesía, ¿cierto?, que fue fortalecida por el
comercio. Recordemos que burguesía, ¿cierto?, no era otra cosa que los habitantes de las ciudades, porque a las ciudades se les llamaba en esta época burgos. Entonces todo el que habitaba en una ciudad se le decía burgués. O sea, no es la connotación que se tiene hoy en día de lo que se le denomina como burgués o burguesía, porque hoy en día lo ven como si fuera una persona adinerada, ¿no? En aquellas épocas, cuando estábamos hablando del periodo mercantilista, un burgués era simplemente el habitante de un burgo, o sea, el habitante de la ciudad. Ahora, con todos los cambios que se dieron en esta época, el cobro de interés deja de ser un tabú. Y se entiende que el que presta corre el riesgo de que no se le devuelva el dinero, de modo que el interés se entiende como una compensación a dicho riesgo, ¿cierto? O sea que cuando ustedes escuchan la palabra interés, no es otra cosa que un premio al riesgo o una compensación al riesgo que estoy tomando al prestar un dinero. Además, el que presta dinero tampoco puede utilizarlo en otra cosa, así que el cobro de interés se ve legitimado una vez más por lo que se conoce como lucro cesante. Y obviamente aquí vienen los conceptos, recuerden, de costo de oportunidad, ¿no? Al no poder yo utilizar mis recursos en otra opción diferente que me puede generar una ganancia, pues debo tener un premio al riesgo porque no estoy obteniendo esa ganancia la cual pude haber en un negocio, digamos, que pude haber invertido en él y haber obtenido una ganancia. No lo puedo hacer porque mi dinero lo utilicé para otra actividad diferente. Entonces hay un costo de oportunidad implícito. Ahora, después del sistema mercantilista, pues recordemos que ya viene como este contraste, ¿no? O este choque de trenes entre lo que en una época fue el capitalismo contra el comunismo, ¿no? Porque fábricas, sindicatos, producción en cadena, partes intercambiables, el internet, etcétera. Con la llegada del capitalismo, la riqueza dejó de ser un medio para acercarse a Dios y se convirtió en un fin en sí mismo. ¿Por qué en un medio para acercarse a Dios? Porque recordemos que en esta época existía, en estos países que fueron los primeros países capitalistas, estaba muy de moda el tema de lo que se llama el predestinación, es el concepto, ¿no? Que Max Weber, en uno de los libros que escribió, que es La ética protestante y el capitalismo, entonces él aseguraba, miren, que la conducta del empresario, del emprendedor, etcétera, ha sido influenciada de manera determinante por el conjunto de creencias religiosas que éste tenga, concluyendo que las naciones con mayor proporción de protestantes en posesión de capital y administración de la nueva economía eran más prósperas. De esta manera, la cantidad de protestantes en naciones europeas era directamente proporcional a la participación de sus habitantes en la economía capitalista. Ahora, según Weber, de la ética protestante se derivaban un conjunto de elementos vitales para el desarrollo de la práctica empresarial. Estos elementos eran, por ejemplo, la noción de vocación del ser humano, mediante la cual toda persona debe acatar de manera humilde y con resignación la labor para la cual fue asignado por Dios en la vida. Si Dios te envió para hacer dinero, lo debías hacer de la mejor manera, y si te enviaba para ser obrero, tenías que asumir tu destino con humildad, estoicismo y entereza, ¿no? De aquí viene lo del concepto de predestinación. Entonces, y en la ética protestante había una disposición natural hacia el ahorro, el trabajo duro y la condena del consumismo, ¿no? Por eso acumulaban grandes cantidades de dinero y eran poco derrochadores, ¿no? O sea, un ejemplo es, por ejemplo, el señor Rockefeller, ¿no? Que seguramente
lo han visto o lo han escuchado mencionar, porque fue una de las personas con un mayor capital en el mundo gracias a sus empresas petroleras, ¿no? Entonces, por eso es que se menciona, ¿cierto?, que que la riqueza dejó de ser un medio para acercarse a Dios y que se convirtió en un fin en sí mismo, ¿no? Ahora, enriquecerse era la meta, ¿cierto?, de la versión económica de la evolución de Darwin. Los más listos eran los que más se enriquecían. El capitalismo se basó en sus inicios en la falsa creencia de que las materias primas eran ilimitadas. La falsedad de esta premisa se puso de manifiesto con la crisis del petróleo de 1973, ¿no? Lógicamente, las materias primas parecían ilimitadas cuando la Tierra tenía 100 millones de habitantes, pero con los más de 6.000 millones la cosa cambia, ¿no? Por otra parte, como buena utopía, el comunismo funcionaba bien sobre el papel, pero faltaba en uno de sus pilares básicos, el ser humano y su altruismo para con sus semejantes. Todo se basaba en la planificación centralizada, la supremacía del bien común y el Estado sobre el individuo, ¿no? Ahora, ¿qué puede estar por venir? Miren, si bien el capitalismo estaba basado, entre otras cosas, en el individualismo y la idea de que los recursos son ilimitados, el próximo sistema económico debería basarse en todo lo contrario, ¿no? Cooperación y reciclaje. Puesto que los recursos se ha demostrado son escasos, se debería optimizar su uso. Puesto que cada vez hay más población en el planeta, si queremos trabajar todos habría que reducir los horarios y procurar que el valor añadido aportado por cada trabajador fuera enorme. Un ingeniero diseñaría algo, otro optimizaría su diseño y un tercero lo construiría de un modo más eficiente. De modo que al final el producto acabado hubiera sido construido de la forma más económica y aprovechando al máximo los recursos disponibles. Ahora, cabe hacer una aclaración con relación a lo que hemos hablado, ¿no? Que muchos de estos elementos se basan en una visión que es netamente eurocentrista, porque parte de la concepción del hombre histórico hegeliano y es complementada por el materialismo histórico de Marx. Miren, la percepción histórica de todos estos fenómenos económicos se origina en una visión occidental remarcada en la creencia de una Europa como centro del mundo. Se pensaba que al estudiar los fenómenos económicos europeos se estaba estudiando el mundo entero, ¿no? Y que esto es una concepción totalmente errada, ya que durante los 8 siglos en que el mundo musulmán sitió a Europa, el feudalismo solo fue un fenómeno vivido en Europa, no en el mundo musulmán, ya que los musulmanes eran mercantilistas. Ahora, tal concepción suena extraña, ¿no? Pero claro, tras siglos de educación occidentalizada se ha generado un adoctrinamiento centralista en el que no existe historia salvo aquella definida, creada y comunicada por Europa. Hasta el capitalismo, ¿no? Sistema económico que ha generado tantos debates y estudios, no surgió en la Inglaterra industrializada, fue un proceso que inició, entre otros factores, con el Renacimiento y el descubrimiento de América. Por lo tanto, el saqueo de las colonias contribuyó considerablemente a la capitalización de Europa y por ende al surgimiento del capitalismo. Sin embargo, el capitalismo es aún más antiguo. China ya lo practicaba, como lo muestra Enrique Dussel en una de sus tesis, ¿no? El capitalismo industrial. Aunque es un capítulo histórico casi desconocido, el capitalismo industrial nació en China, en el valle del Yangtze, antes que en las Islas Británicas. Es el prototipo de sistema económico no equivalente,
que se haya dado en la historia de los sistemas económicos en el que la propiedad privada y la gestión excluyente y opresora del excedente tiene la forma más invisible, es decir, el plusvalor no aparece en el mundo de este tipo de fenómenos, ¿no? Ahora, veamos un conjunto entonces de elementos que marcaron lo que conocemos como el avance de la economía a través de los años, ¿no? Y uno de ellos fue en 1753, ¿no? Que fue con el nacimiento de Adam Smith. Recordemos que Adam Smith, estando no era economista, era profesor de ética en una universidad. En 1776, Adam Smith entonces publica el libro La riqueza de las naciones, que era un libro que lo que buscaba era explicar la naturaleza del comportamiento, ¿cierto?, de los seres humanos en las naciones desde un punto de vista de cómo ellos hacían intercambio de las riquezas que se generaban en cada una de ellas. Esto era un libro ético, ¿no? Era un libro más que todo de ética, porque lo que estaba mirando era el comportamiento y lo que estaba estudiando era precisamente variables éticas, pero le da surgimiento a lo que se conoce como la disciplina científica denominada economía. En 1776 también se genera lo que es la revolución industrial, ¿no? Entonces miren que la riqueza de las naciones surge cuando también se da inicio a lo que se conoce como la revolución industrial, que son periodos que marcaron obviamente fuertemente a la economía. En 1776 también Adam Smith afirma que el Estado no debe intervenir en el libre comercio. En 1798 aparece lo que se llama la ley de Malthus. En 1817 David Ricardo escribió Principios de Economía Política y Tributación. Todos estos fueron variables o fenómenos que generaron una gran influencia en la construcción del pensamiento económico de la época, ¿no? En 1867 el socialismo científico se inició por la obra de Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Quienes en este mismo año donde se publica este libro que se llama El Capital. En 1929 se desploma la bolsa de valores, que fue una de las principales crisis que se dio desde el punto de vista económico a nivel mundial. En 1930 Keynes publica su tratado sobre el dinero, ¿no? Y para este año se da la Gran Depresión. 1940 aparece el Tratado de Cómo Pagar la Deuda. En 1942 se le da nacimiento a lo que se llama el Banco Mundial. En 1944 es la Edad de Oro capitalista, ¿no? Ese mismo año la Conferencia de Naciones Unidas en Bretton Woods se propone el Fondo Monetario Internacional. Y en el 45, al año siguiente, se dio origen o ya se fundó este fondo con recursos, ¿cierto?, de distintas naciones. En 1973 se da lo que se conoce como una segunda globalización. En 1982 aparece el informe Brundtland, Nuevo Futuro Común, ¿no? Donde se van trazando un conjunto de estrategias. En 1989 es la caída del muro de Berlín. 1994, problema de la deforestación y la venta de oxígeno. Y en el año 2002 aparece un conjunto de déficit y deudas. Ahora, aquí hay algunos elementos que son importantes, ¿no? Por ejemplo,
en 1929 que se desploma la bolsa de valores, ¿no? Ahora, este fenómeno, el desplome de la bolsa de valores, se convirtió como en el detonante para un periodo de alrededor de una década de crisis económica en los Estados Unidos, ¿no? Y dicha crisis generó una enorme cantidad de desempleo y pobreza en varios sectores de los Estados Unidos. Mucha gente tuvo que mudarse de sus hogares en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Ahora, cuando aparece Keynes con su tratado sobre el dinero, que lo escribió en 2 volúmenes, esta obra fue vista como el mejor trabajo de Keynes por ser uno de sus más frecuentes oponentes intelectuales, ¿cierto? Que eran Milton Friedman, vieron este libro como una obra muy importante, ¿no? El Tratado de Cómo Pagar Deuda, que fue en 1940, que también se le llamaba el Tratado Trujillo-Holt, fue un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la República Dominicana, que consistía en una serie de pasos que permitirían a la nación dominicana cumplir con las exigencias de pago de su deuda externa. O sea, todo esto fueron variables que fueron trazando, digamos, modos de cómo se iba a ir desenvolviendo el conjunto de relaciones que se daban entre países en cuanto al manejo de sus deudas económicas, ¿no? Ahora, con la fundación del Banco Mundial, ¿no?, que es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, aparece ya una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Y con relación a la edad de oro capitalista, pues poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos de Bretton Woods supusieron un intento de establecer reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Dentro de los acuerdos alcanzados se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y del uso del dólar como moneda internacional. O sea que todo eso aparece con el Tratado de Bretton Woods. Ahora, cuando se funda el Fondo Monetario Internacional, cierto que era como se planteó en Bretton Woods para favorecer también a países en desarrollo con capital necesario para la financiación de sus obras de infraestructura. Ahora, la crisis del petróleo, cuando hablamos aquí en 1973, tuvo un impacto demoledor en los precios del petróleo, lo cual desembocó en una crisis económica importante en los países occidentales más dependientes del petróleo, ¿no? Entonces esa crisis se dio a nivel mundial, por eso llaman que los efectos fueron globalizados. Ahora, aquí con la caída del muro de Berlín en 1989, ¿no? Esto conlleva una unión entre la Alemania occidental, que era capitalista, y la Alemania oriental, que era socialista. El impacto que tiene este evento en la economía mundial es que las dos grandes mentalidades sobre cómo debe manejarse un país, ¿cierto?, desde el punto de vista económico, se enfrentan entre sí en una misma comunidad, dando como resultado el posterior decaimiento de la Unión Soviética y el fortalecimiento del capitalismo. O sea que este evento fue fundamental para que el capitalismo se viera fortalecido, ¿no? Ahora, cuando aquí hablamos del problema de deforestación, ¿cierto?, es que en este año Costa Rica es el primer país en tener la idea de vender oxígeno, pues hace un trato con los Estados Unidos que a cambio de cierta cantidad de dinero, el gobierno costarricense se hará cargo de reforestar y proteger los bosques del país para que así Costa Rica ayude a contrarrestar las emisiones de gas carbónico a la atmósfera, ¿no? O sea, esta idea surgió a raíz de la deforestación en todo el mundo y el aumento en las emisiones de CO2.
Esto fue en 1994. Y en el 2002, ¿cierto? Una de las empresas más grandes de telecomunicaciones de los Estados Unidos, llamada WorldCom, se declaró en bancarrota. Y este hecho fue ocasionado por el fraude financiero perpetrado por un funcionario de finanzas llamado Scott Sullivan y otras personas, ¿no? Miren que la empresa aparentaba tener una solvencia indiscutible cuando en realidad tenía miles de millones de dólares en deuda. Al descubrirse el fraude, la compañía quebró. Aproximadamente unas 17,000 personas perdieron su empleo y los accionistas de la empresa perdieron su dinero. Este tipo de situaciones generó entonces un cambio en las legislaciones, como veíamos cuando hablábamos de la evolución de la contaduría, donde la auditoría y los controles fiscales se hicieron mucho más fuertes, ¿no? Para poder detectar este tipo de situaciones. Con ello, terminamos la evolución de la economía y ahora veremos un conjunto de elementos de la evolución del comercio internacional. Con relación al comercio internacional, pues en 1560 podemos ver que se da el origen del comercio internacional, ¿no? O sea, el origen se encuentra en el intercambio de riquezas o productos de países tropicales por productos de zonas templadas o frías. Conforme se fueron sucediendo las mejoras en el sistema de transporte y los efectos del industrialismo fueron mayores, el comercio internacional fue cada vez mayor debido al incremento de las corrientes de capital y servicios en las zonas más atrasadas en su desarrollo, ¿no? En 1600 se amplían las ventajas del comercio internacional. O sea, el comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de producción entre países, dejando como consecuencia un conjunto de ventajas como, por ejemplo, primero, que cada país se especializa en aquellos productos donde tiene una mayor eficiencia, lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores. Segundo, que los precios tienden a ser cada vez más estables. Y tercero, que el comercio internacional hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no sean producidos, ¿no? En 1650 aparecen ya unas barreras al comercio internacional. ¿Por qué aparecen? Pues para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos. Los gobiernos tratarán, lógicamente, de fomentar las exportaciones, pero para ello, en algunos casos se sentirán tentados a utilizar medidas perjudiciales para el resto de los países, por lo que pueden provocar reacciones indeseables. Además, siempre está la tentación de establecer barreras a las importaciones. Y hay varios tipos de barreras a las importaciones, ¿no? Ahora, en 1750 aparece el trueque como forma tradicional de comercio, ¿no? El trueque era la manera en la que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar, ¿no? Y se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías que se les daba un valor relativamente igual, ¿no? En 1790 viene la introducción de la moneda. La moneda, ¿no? O dinero, en una definición más general, es un medio acordado en una comunidad para el intercambio de mercancías y bienes. El dinero no solo tiene que servir para el intercambio, sino que también es una unidad de cuenta y una herramienta para almacenar valor. 1795, las rutas comerciales se afianzan
y promueve el comercio, ¿no? A lo largo de la Edad Media empezaron a surgir unas rutas comerciales transcontinentales que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y mercancías, sobre todo de lujo. Entre las rutas más famosas destaca la ruta de la seda, pero también habían otras importantes rutas, como la de importación de pimienta, de sal o de tintes. El comercio a través de estas rutas era un comercio de tipo directo, ¿no? En 1800 aparece el comercio transatlántico, que se vuelve más rápido y seguro, ¿no? Porque antes del siglo XIX las travesías transatlánticas entre América y Europa se hacían en barco de vela, lo cual era lento y a menudo peligroso. Con los barcos de vapor, las travesías se convirtieron en más rápidas y seguras. Entonces empezaron a surgir grandes compañías oceánicas con travesías muy frecuentes. Pronto el hecho de construir el mayor transatlántico rápido o lujoso se convirtió en un símbolo nacional, ¿no? En 1804 se dan las innovaciones en el transporte, porque antes de la revolución del transporte del siglo XIX, las mercancías de consumo tenían que ser manufacturadas cerca del lugar de destino, porque era económicamente inviable transportar mercancías desde un lugar distante. Junto con la revolución industrial, se llevaron a cabo una serie de innovaciones en el transporte que terminaron revitalizando el comercio. Ahora las mercancías podían ser manufacturadas en cualquier lugar y ser transportadas, ¿cierto?, de una manera mucho más expedita. En 1840 se dinamiza el comercio con la aparición de la locomotora de vapor, porque una de las primeras aportaciones de la revolución del transporte fue el ferrocarril. Gran Bretaña fue la pionera en este ámbito y a consecuencia de eso, en la actualidad, tiene la red de ferrocarriles más densa del mundo. En España, primera línea de ferrocarril se construyó en 1840 entre las poblaciones de Barcelona y Mataró. En otros lugares de Europa y de Estados Unidos también tuvieron mucha importancia el transporte fluvial, ¿no? Y se empezó a ensanchar y a profundizar muchos ríos con el fin de hacerlos navegables y poder comerciar utilizando este medio de transporte. En 1860 viene la primera etapa del comercio internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta etapa se incrementó el intercambio de mercancías entre países, ¿no? Este comercio internacional adquiere una gran intensidad y triunfa la gran industria mecánica en Inglaterra con la revolución industrial. Entonces Inglaterra logra obtener la hegemonía industrial y comercial en el mundo, convirtiéndose obviamente para estas épocas en una gran potencia de tipo mundial. En 1880 se reafirman las tendencias o políticas librecambistas y proteccionistas, ¿no? O sea, en la historia del comercio mundial se pueden observar dos tipos fundamentales de política o tendencia. La librecambista, que tiene como propósito la liberación total del comercio para aprovechar las ventajas relativas de mayores niveles de competitividad internacional, y la proteccionista, que persigue el objetivo de la regulación del mercado, ¿no? Para proteger el mercado interno de la competencia externa y estimular las exportaciones. En 1914 aparece una desaceleración del comercio por causa de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La cual se desarrolla entre las principales potencias capitalistas del mundo. La guerra trajo una gran desorganización y reducción de la circulación internacional de mercancías y se tradujo en cambios apreciables en la estructura del comercio internacional,
donde los objetos bélicos, municiones, productos alimenticios y equipos militares ocuparon los primeros puestos. En 1918 se agudizan los problemas de los mercados, ¿no? Condicionado por la crisis económica mundial capitalista de 1929 a 1933. ¿Se acuerdan la que vimos ahora durante la evolución de la economía? Ahora, esto tuvo una acción destructora de la economía, ¿no? Afectando severamente el crecimiento del comercio internacional. En 1945 se dan cambios económicos y políticos después de la Segunda Guerra Mundial que impactaron el comercio, ¿no? Estos cambios que fueron profundos, ¿no? Sobre todo Estados Unidos y Canadá, que van a dominar las exportaciones mundiales en esta época. Aproximadamente el 52.5% de las exportaciones provenían de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Con la interrupción de las exportaciones de Alemania, Italia y Japón y el debilitamiento de Inglaterra y Francia por la guerra finalizada, ¿no? O sea, esta fue una época donde Estados Unidos terminó afianzando su condición de potencia económica mundial, porque al ser una de las naciones que menos impacto tuvo en su propio territorio, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial y con la Primera también, pues terminó siendo el exportador de muchas mercancías que fueron utilizadas para la reconstrucción de las ciudades europeas, ¿no? Y el abastecimiento de alimentos, ropa, etc. En 1947 se da el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, denominado GATT, por sus cifras, ¿no? Este fue un acuerdo comercial que fue firmado por 23 países y este acuerdo asume el rol que en política comercial se había planteado la fracasada Organización Internacional de Comercio en 1946. En 1964 se crea la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ¿no? Que este es un órgano permanente de las Naciones Unidas. Ya en 1990 se produce un crecimiento en las exportaciones. O sea, en esta década particularmente, el crecimiento en volumen de las exportaciones de bienes triplicó la tasa de aumento del Producto Bruto Mundial. En 1999 se da la tercera conferencia ministerial de la OMC, ¿no? Que es la Organización Mundial de Comercio, que fue celebrada en Seattle, en Estados Unidos de América. Ahora, marcó un momento importante de la nueva institucionalidad del comercio mundial. En ella se pretendía lanzar una nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales que contribuyera a una mayor liberación del comercio. El 2008 se da la crisis de los países de la ALADI, ¿no? Ahora, a pesar de la crisis en el comercio de estos países, finalizaron en el 2008 con nuevos registros históricos de los valores en dólares corrientes alcanzados por las exportaciones y las importaciones, ¿no? Tanto globales como intrarregionales. En 2011 se presentó un segundo año de crecimiento consecutivo que se registraría en la economía mundial, ¿no? Siendo los países emergentes los que encabezaron dicho crecimiento, seguidos de Estados Unidos y Europa. Esto se vio fuertemente afectado cuando los precios de los alimentos y del petróleo comenzaron a subir a causa de diferentes razones, ¿no? Entre ellas la crisis que se vivía en los países
árabes. Con esto terminamos este conjunto de variables o factores que fueron importantes en lo que fue el desarrollo de la evolución del comercio internacional y de la economía que vimos hace un momento, así como de la contaduría y de la administración que pudimos analizar o observar en un video tutorial anterior. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta luego.